Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este martes 8 de abril de este 2025 desde Tampa, Florida. Soy Freddy Silva, mandándoles como siempre mi agradecimiento porque nos permiten acompañarlos cada día con estos episodios de Conserva la Voz, un programa dedicado a los conservadores, a todos aquellos que gustan de mantener las sanas tradiciones, alineados con las políticas filosóficas de la derecha y, por supuesto, patriotas que defienden no solo la soberanía de la nación, la familia, su credo y todos aquellos valores morales que nos tienen siempre firmes. Para esta jornada tengo bastante información que compartir con todos y cada uno de ustedes y de las cuales vamos a ir generando opinión, o lo que es también nuestro llamado y nuestra misión en este programa es generar actitud crítica en las personas en cuanto a la información que reciben a través de los principales medios de comunicación. Y créanme, hay bastante tela que cortar en varios temas. Creo que podríamos empezar con una noticia que de alguna manera reivindica o devuelve la esperanza a la administración del presidente Donald Trump a continuar en su lucha con limpiar los Estados Unidos de aquellos inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes criminales o que han cometido algún delito aquí en nuestra nación y que deben ser deportados. Sí, estos pandilleros, estos que forman parte del crimen organizado, aquellos que se dedican a prostituir a las jovencitas, aquellos que abusan de los niños, a toda esta gente basura no la queremos aquí en los Estados Unidos. Y esta noticia en relación precisamente al trabajo de esta administración de expulsar a estos indeseables ha llegado, creo que en un momento importante para el presidente Trump. Resulta que la Corte Suprema de los Estados Unidos ya ha levantado el bloqueo de este juez activista demócrata James Borsberg, que impedía que se vaya a deportar a los presuntos miembros de las pandillas propiamente del Tren de Aragua. Si bien este fallo de la Corte Suprema es una victoria, o se podría considerar una victoria para Trump y su administración, fue descrito como estrecho y centrado en el lugar apropiado para los casos, en lugar de en el uso por parte de la administración de una ley centenaria para justificar su decisión. A ver, vamos a ir entendiendo qué es lo que se ha determinado a través de esta votación primero que se emite en la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal que tenemos en este país. Una decisión que fue lograda por 5 votos a favor y 4 en contra. Quiere decir que, para empezar, tenemos una Corte Suprema dividida, muy, muy fuertemente dividida. Se creía y se decía mucho que la mayoría de estos jueces en la Corte Suprema son conservadores. Sin embargo, cuando se trata de llevar adelante no solo políticas conservadoras, sino patriotas, apegadas también a lo que dice la Constitución, parece que incluso aquellos que en algún momento se autodefinían como conservadores están pasándose al lado de los demócratas. Podemos entender que cuando se habla del Estado de Derecho, la Constitución no está para proteger al Estado, no está para proteger al gobierno. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica ha sido diseñada por los padres fundadores con el propósito de defender al individuo, al ciudadano, a la gente, al pueblo, porque hay una mentira que generalmente nos lo cuentan a través de los principales medios de comunicación que están alineados con la izquierda, diciéndonos que nosotros somos el gobierno, que nosotros somos el Estado, que formamos parte de tal. Mentira, no lo somos.
Quienes forman parte del Estado son un pequeño grupo, una casta privilegiada, que muchos de ellos no entran por competencia, lo que hacen es entrar por un favor político. Tanto como se hace allá en nuestra amada Hispanoamérica. Se hace ese tipo de favoritismos o se hace este tipo de prebendas y mucha de esta gente que no tiene capacidades simplemente son amigos o que han hecho campaña o que han formado parte de un actor político, entonces están trabajando en las agencias federales. Pero estos principales medios de comunicación, otra vez, lo que hacen es establecer narrativas. Esa narrativa que, por ejemplo, funciona muy bien para el momento que tiene que haber una amenaza, o que existe más bien una amenaza para el cierre de gobierno. Entonces los medios de comunicación que generalmente, mire, ¿no?, cómo es la parte dinámica económica que tienen también en una simbiosis entre gobierno y medios de comunicación, muchos de ellos reciben pautas publicitarias, o sea que a través de publicidades reciben dinero. Entonces, hagan de cuenta que trabajan uno para el otro. Empiezan a meter miedo a través de sus mensajes, su campaña que hacen diariamente diciendo que el Estado, que el gobierno que va a cerrar, que afectará, que nos traerá esto, que nos impactará. Y en realidad no, es una pequeña parte que sí, en algunos casos, dependiendo de qué cantidad de empleados federales, estatales, igual locales estamos viendo, superan por mucho los 7 millones que hasta el siglo pasado teníamos. 7 millones, pero somos un país que tiene más de 320 millones de habitantes. Más de la mitad no depende del gobierno. No somos parte del gobierno, no somos el gobierno. Así que para empezar por ahí, no nos pueden seguir metiendo el cuento, y por eso yo siempre invito a la gente a que haga actitud crítica ante lo que recibe. Ahora, les decía, podemos entender muy claramente que esta Corte Suprema, incluso habiendo sido en algún momento autodefinida como conservadora o de mayoría conservadora, entendemos que puedan estar a favor de lo que establece la Constitución, sabiendo que la Constitución está para proteger al individuo, mas no al gobierno. Sin embargo, la acción de cuidar y proteger a toda la nación, sacando a criminales de las calles y expulsando del país a quien se haya comprobado es miembro, por ejemplo, de la pandilla criminal El Tren de Aragua, financiada, está además en continuo intercambio de información con el Cártel de los Soles, que no nos olvidemos, también es parte o el brazo operativo del gobierno o la dictadura venezolana a cargo de Nicolás Maduro Moros, y peor aún, aquel que se encarga de todo el trabajo sucio, Diosdado Cabello. Entonces, estamos hablando de una Corte Suprema que también se supone todos debemos de velar por el mismo objetivo, el cuidado de los ciudadanos estadounidenses. Ahora también se habla mucho de que la Constitución protege a todos por igual. Y en general yo creo que aquí tiene que haber una buena interpretación, porque muchos legalistas y constitucionalistas al momento de referirse a la ley nos están diciendo que la Constitución está para amparar también al que no es ciudadano americano, en este caso los delincuentes, criminales, inmigrantes indocumentados del Tren de Aragua. Entonces nos hacen creer de que debemos también protegerlos a ellos, que a ellos también debemos de darles un Estado de Derecho. Pero yo quisiera referirme, y claro, este es un actor ajeno a los Estados Unidos, sin embargo el presidente Nayib Bukele en un momento dijo algo muy importante cuando estaba en una visita en Costa Rica. Él dice, y no en esa única presentación, lo ha dicho en otras oportunidades, el delincuente, el criminal que ha atentado contra la vida, la propiedad de otra persona, pierde sus derechos. Y además, se supone que la gente de bien, que está cumpliendo con la norma, que a pesar de cualquier situación que incluso pueda tener con un vecino, con un
colega de trabajo o lo que sea, pero es un buen ciudadano que evita cualquier tipo de conflicto, incluso teniendo rencillas o teniendo desacuerdos con otras personas, sus derechos deben ser garantizados. Sin embargo, aquel que está cometiendo crimen, abuso sexual, abuso de menores, tráfico de personas, igual que sometiendo a la prostitución forzada, que han hecho extorsiones, que han asesinado, que han desaparecido cuerpos y tantos otros delitos, ¿por qué deberían de garantizarles sus derechos a esos criminales? Deberíamos también nosotros plantearnos de esta manera, porque esta gente, y me refiero a quienes están haciendo el boicot en contra de esta administración, que lo que quiere es sacar a esta gente criminal de los Estados Unidos, estos demócratas y sus activistas disfrazados igual de jueces o de fiscales, lo que quieren al final es que esta delincuencia vuelva. Porque entonces es un círculo vicioso. Los progresistas, los demócratas que ya tienen años metiéndose con todo esto de la justicia social, justicia racial, todas estas agendas importadas, lo que están haciendo es beneficiar a través de las leyes que se proponen a través de los parlamentos estatales para que las penas sean menores en relación, por ejemplo, a la raza, al género, a su condición económica. Entonces, lo que en algún momento Estados Unidos se jactaba que ante la ley todos éramos iguales, eso ya lo han destruido estos demócratas sinvergüenzas con todos sus proyectos de ley. Porque antes se decía siempre, no importara que tú fueras un millonario o que tuvieras muchísimas empresas, ante la justicia, ante el sistema judicial, tú eras otro ciudadano más. Entonces, aquel que no tenía dinero, pero tenía la verdad por delante, tenía la verdad consigo y las pruebas para demostrarlo, no tenía problema de pararse frente a un magistrado para poder ser sometido ante la justicia, porque sabía que en esta nación se hacía prevalecer de que todos somos iguales ante la ley. Pero con todas estas políticas socialistas, progresistas, los demócratas lo que han hecho es ver, ok, si esta persona es de tal raza o de esta minoría, pues hay que considerarlos. ¿Por qué? Porque hay un sistema opresor blanco que ha sometido a todas estas minorías y por eso las tiene pobres, ignorantes y los tiene de esta manera y tiene que haber una manera de resarcir todo esto. Esto es la teoría crítica de la raza. Nada más y nada menos lo que le estoy diciendo, esto es el adoctrinamiento que le han ido metiendo en las universidades primero y luego en las escuelas. Teoría crítica de la raza, el sistema o el planteamiento de lo que es la justicia social que viene acompañada de la justicia racial, indigenismo, si usted quiere mejor entenderlo, de México hasta Argentina, y muchos otros programas de estos ideólogos izquierdistas que lo que buscan es eso, destruir la igualdad ante la ley, incluso destruir la presunción de inocencia. Y ahora tenemos una situación bastante compleja, porque se supone que estos delincuentes que además se pasaron la frontera sin respetar las leyes federales que están vigentes en Estados Unidos, las leyes federales de inmigración, a pesar de ello, de que ya han cometido el primer delito, además se fueron a cometer otros delitos dentro de nuestra nación. ¿Por qué protegerlos, ampararlos o darles el Estado de Derecho a estos criminales extranjeros? Cuando tenemos una ley que puede permitir, uno, el ahorro, la parte económica, porque todos estos procesos cuestan. Procesarlos primero para deportarlos. Y lo mismo será para ya de una vez sacarlos, ya sea en autobuses hasta la frontera o en aviones hasta sus respectivos países, dependiendo la distancia. Entonces, si existe una normativa que hoy le pueda ahorrar dinero a los contribuyentes, ¿por qué no utilizarlo? Y nosotros como ciudadanos también apoyar a esta administración que lo que quiere es sacar a gente mala de nuestro país. Y también recordarle a la Corte Suprema, bueno, no tanto a la Corte Suprema per se, sino al sistema, a ese sistema judicial que está tratando de dar un golpe de Estado judicial, equiparándose como si tuviera unos poderes súper especiales que pueden estar por encima de los poderes determinados para el Poder Ejecutivo.
Entonces, tenemos nosotros que hacer reflexiones en cuanto a esto que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos y ser nosotros los primeros que vamos a apoyar el hecho de que tenemos que ir buscando, tenemos que procesar, si es el caso, y decir adiós a todos aquellos que han venido a cometer delitos o que se han venido a aprovechar de nuestro país. Lamentablemente, y es con mucho pesar que lo digo, durante todo este proceso que se está haciendo de limpieza en la nación, entre esto de la línea delgada y casi borrosa entre lo justo y lo correcto, habrá mucha gente inocente que va a quedar entre medio. Y ya hemos visto que hay un caso que se establece como el error que ha cometido esta administración del presidente Donald Trump al deportar a una persona que no era miembro del Tren de Aragua. Y como este caso, me imagino, ojalá que no sean muchos, pero me imagino que va a surgir otro caso igual, porque no estamos hablando de 20 personas o de 50 personas. Se hablan de miles, de decenas o de cientos de miles de criminales. Les decía, y voy a reiterarlo, y tal vez no solamente son los dos únicos reportes, pero de los que yo recuerdo en octubre del año pasado, uno casi a los 2 días del otro de haber salido, uno de parte del Departamento de Seguridad Nacional y otro de parte de la oficina de ICE. Ojo, eran oficinas federales que estaban a cargo todavía de la administración del presidente Joe Biden. Aún así, la gente emitió un informe indicando, o bueno, estos dos informes indicando que son más de 660,000 inmigrantes indocumentados que tenían o que tienen récords criminales, gente que ha cometido delitos, y no solamente aquí en los Estados Unidos, igual en sus países. Y de estos más de 660,000, habían más de 114,000 inmigrantes indocumentados que estaban envueltos en crímenes de homicidio, ya sea homicidio involuntario, homicidio perpetrado o asesinato. Sin embargo, son más de 114,000. Entonces, al hablar de estas proporciones, de estos números tan grandes, pues nos imaginamos que lamentablemente va a haber personas inocentes que nada tenían que ver y que tal vez lo único que estaban haciendo era estar trabajando en la construcción, y que en medio de esos 50, 40 empleados, pues había uno que está con récord criminal, que tal vez utilizó una identificación falsa para meterse en ese trabajo, y por buscar ese a uno, pues tal vez se puedan encontrar con que en medio de esa obra hay otras personas que tienen proceso de deportación, que tal vez ni siquiera han cometido delitos o han estado manejando en estado de ebriedad o que no han cometido delitos de violencia doméstica, gente que simplemente pudo haber tenido ya una orden de deportación, y que tal vez esa orden de deportación ya venía de hace 10 o de 15 años y que pudo evadir la justicia durante ese tiempo. Entonces, hay muchos casos, y en el tema de inmigración, pues, cada caso es muy particular. Sin embargo, hay un propósito mayor, y entendemos, por supuesto, la frustración, el pesar también de aquellos amigos, familiares, conocidos, que lamentablemente están o han sido o podrían estar en la mira para ser deportados de los Estados Unidos. En otro tema que para mí es muy importante, ya dejando este tema de que ya la administración del presidente Donald Trump, con esta decisión de la Corte Suprema, va a poder continuar con la deportación de los presuntos miembros de pandillas inmigrantes ilegales. Hay otro tema que me parece interesante también mencionar, y tiene que ver con lo que hemos venido hablando ya desde la anterior semana y este Día de la Independencia Económica declarada por el presidente Trump y sus nuevas tarifas arancelarias para el resto del mundo. En lo que ayer mencionábamos, una noticia por parte de la Unión Europea, se decía que Ursula von der Leyen estaba ofreciendo 0 tarifas para ambos, para importación y exportación. Sin embargo, el presidente Donald Trump, cuando fue consultado al respecto, dijo que no estaban considerando esa propuesta. Pero adicionalmente a ello, ya el día de hoy, el presidente Trump ha mencionado, y lo ha hecho públicamente, de que su par de Corea del Sur ha estado llamando o ha tenido una llamada para poder realizar nuevos acuerdos.
Tanto el presidente Trump como el presidente interino de Corea del Sur, Han Duck-soo, hablaron sobre llegar a un gran acuerdo. Ellos hablaron esto el día de hoy, martes 8 de abril, mientras los países se apresuran a negociar con Washington antes de que los gravámenes globales adicionales entren en vigor a partir de las 12 de la medianoche del miércoles. Hablamos el día de mañana. Trump, de 78 años, describió la conversación con Han como una gran llamada y afirmó en Truth Social que el equipo principal de Seúl está en un avión rumbo a Estados Unidos y las cosas se ven bien. Corea del Sur enfrentará aranceles del 25% en sus exportaciones a Estados Unidos como parte del paquete arancelario del Día de la Liberación y que, pues, entendemos, esto va a obligar a muchas de las naciones que comercian con Estados Unidos a sentarse a renegociar las tarifas arancelarias. Lo decíamos, creo, de forma muy clara, que no es necesario o que si lo estábamos viendo por normal, sobre todo con las largas administraciones demócratas, ahí tenemos 8 años del musulmán Barack Hussein Obama y también del anticatólico, anticristiano Joe Biden. Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir viendo con estas administraciones izquierdistas, socialistas, de que Estados Unidos tenga que tener desventaja en el comercio? El presidente dijo, también estamos negociando con muchos otros países, todos los cuales desean llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Al igual que con Corea del Sur, estamos abordando otros temas que no están contemplados en comercio y aranceles, y también estamos negociando con ellos. La ventanilla única es un proceso excelente y eficiente. La llamada con Han tuvo lugar un día después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijera que el Estado judío quería eliminar todas las barreras comerciales con Washington y los líderes vietnamitas que se dirigían a Estados Unidos para llegar a un acuerdo propio. Trump ha dicho repetidamente que estaría dispuesto a negociar con cualquier país extranjero que desee aceptar más productos estadounidenses. El presidente incluso expresó su apertura a dialogar con China. Y China vamos a hablar en un momento, ¿no? Porque ya China ha comenzado a amenazar y con imponer un impuesto adicional del 50%, además del 34% anunciado la semana pasada. China también quiere llegar a un acuerdo con todas sus fuerzas, pero no sabe cómo ponerlo en marcha, dijo el presidente en su red social Truth Social. Estamos esperando su llamada, se hará realidad. No creo que ese tipo de contraataque mejore la situación drásticamente. Es lo que dijo Trump, minimizando la importancia de una reciente cumbre comercial trilateral con China y Japón. No creo que sea realmente rentable para los tres y especialmente para Corea del Sur. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo también que las conversaciones con los países sobre los aranceles podrían extenderse hasta junio antes de que el régimen comercial global se reestablezca por completo y al final parece que también las naciones o sus dignatarios o sus representantes políticos lo que están haciendo es empezar a ver que sí es posible renegociar los aranceles, algo que los demócratas y sus secuaces, sus aliados, los principales medios de comunicación, lo plantearon como una guerra para que exista una confrontación, un ataque de aranceles entre países. No, lo que se busca es una opción de que la gente venga y vea que hay un déficit comercial. Que para que nos sentemos a negociar, pues tenía que haber una propuesta o tenía que haber esta alza arancelaria. Pues entonces ahora que ya estamos viendo que hay una propuesta, una lista de aranceles, ok, vamos y negociemos todos para que todos salgamos beneficiados. Porque cuando estemos haciendo negocios se supone que tú pones una tienda, tú pones un negocio para ganar.
No se supone que estás poniendo un negocio para perder. Y según los demócratas, que constantemente prefieren perder, y a ellos no les importa perder. ¿Por qué? Porque los socialistas hacen dinero, o más bien, hacen caridad con dinero ajeno. Como no es su dinero, sino es dinero de los contribuyentes, entonces no les importa que se pierda. Lo mismo pasa en el tema de las negociaciones. Como no es su dinero, como no es un dinero que sale del bolsillo de los socialistas demócratas, sino de los productores estadounidenses, pues no importa que a ellos les cobren tanto dinero como para que no puedan exportar. Sin embargo, a esos países que nos cobran tantos aranceles, les vamos a dejar que importen, que hagan competencia a nuestro mercado nacional y que por último terminemos matando la industria estadounidense, la industria manufacturera estadounidense. Las cosas tienen que cambiar. Y esta nación es fuerte y tiene gente muy talentosa. Ya quitémonos ese estigma constante que por lo menos tiene más de 20 años de que los productos van a ser muy caros si los producimos aquí en Estados Unidos. Si existe una competitividad, si existe gente que esté dispuesta a hacer de su trabajo un arte, exportarlo, ya no solo tenerlo en el mercado interno, entonces, y existe la viabilidad de que los aranceles para otras naciones sean bajas, entonces va a poder exportar, ya no solo pensar en el mercado interno. Ahora, también no nos podemos olvidar que por mucho tiempo, yo diría décadas, el siglo pasado fue realmente glorioso para los Estados Unidos. Yo estaba todavía muy pequeño cuando vivía en Bolivia y escuchaba, le digo, tendría tal vez 9, 10 años, pero yo ya escuchaba a muchas personas referirse a un producto americano como un producto tan bueno como, por ejemplo, un alemán. Y le estoy hablando del siglo pasado. Cuando escuchábamos un producto japonés, decíamos que era un producto bueno, hecho para durar. Escuchábamos un producto alemán, también decían que era un producto hecho para durar. Incluso decían garantía de por vida. Y cuando se referían a los productos americanos era igual o de mejor calidad. ¿Por qué? Porque la producción durante el siglo pasado, sobre todo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el producto era muy valioso. Era muy bueno, era durable y además era muy reconocido a nivel mundial. ¿Por qué no rescatar eso que tenía este país? ¿Por qué no avanzar con nuestra industria nacional? ¿Por qué no recuperar nuestros mercados? Se ha cedido de una forma con mucha desidia, diría yo, por parte de los politiqueros que han preferido, sí, vamos a buscar lo barato. Total, nosotros somos dueños del dinero, lo podemos imprimir y con ello lo podemos comprar más barato y traerlo para acá. ¿Para qué vamos a dejar que nuestra gente esté haciendo este tipo de manufactura o que haga este tipo de ropa? No, mandémoslo para India, vamos a mandarlo para China, que esas naciones también que son pobres crezcan. ¿Y nuestra gente? ¿Y los ciudadanos americanos? ¿Que se han quedado sin empresas donde ir a trabajar? ¿Sin poder desarrollar el arte de su trabajo? Ahora, otro tema que también nos olvidamos al momento de hacer estas declaraciones absurdas de los demócratas, porque estos demócratas son además clarividentes, sin siquiera haber visto en marcha y que se haya ejecutado este plan por completo del presidente Trump, ya lo dan por malo, lo dan por fracaso, incluso llaman tontería. Y son estos mismos todólogos, estos opinólogos, estos expertos en todo y nada, aquellos que cuando se les dice que es una recesión, claro, mientras hay una administración demócrata, no importa que los números de inflación durante más de 6 meses consecutivos vaya en la alza, para ellos no hay recesión. Sin embargo, estos mismos expertos todólogos en finanzas, en economía, cuando se trata de una administración republicana, ahí sí hay recesión. Le digo, son una banda de mentirosos y manipuladores. Pero otro aspecto que a mí me parece también mencionar y que nos compete a nosotros, la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos,
Dentro de nuestra comunidad existe gente que realmente tiene mucho talento, que hace de su trabajo un arte y que esas personas fácilmente, si aquí dentro de la nación tal vez no tienen un mercado, fácilmente pueden exportar sus productos a otras naciones que tengan, por supuesto, aranceles bajos. Por eso es que nosotros no podemos simplemente estigmatizar como lo hace la narrativa de los principales medios de comunicación, cuando nos dicen que no, Estados Unidos no está preparado, no está listo para otra vez retomar la manufactura, la mano de obra. No, ya tenemos gente preparada y créanme, dentro de la comunidad blanca los americanos tienen muy buenos artesanos. Ni se diga de aquellos que están en las granjas, los agricultores. De la comunidad negra hay artesanos que realmente son de mucha talla, de mucho nivel. Y ni hablar de los hispanos, que también son los que hacen los trabajos fuertes, los que construyen carreteras, ponen puentes, pero también hay gente que hace trabajos de orfebrería, artesanías, gente que tiene mucho talento y que fácilmente también podría estar exportando sus productos siempre y cuando estemos comprometidos en que debemos asumir de que si esta administración nos dice que podemos llegar a tener una era dorada, esa misma que tuvimos el siglo pasado, con productos de muy buena calidad, con sello americano, pues entonces pongámonos el país en el hombro. Pongámonos el trabajo en el hombro y marchemos adelante, prosperemos, trabajemos duro, esforcémonos y créanme, sería posible o podría por lo menos haber esta posibilidad de que esa era dorada venga no para el politiquero, no para las grandes industrias, sino para la clase media, la clase baja que tiene talento y es capaz de producir. Vamos a la primera pausa aquí en Conserva la Voz, ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, un programa dedicado a los conservadores con perspectiva, alineado a la derecha, a estas políticas filosóficas de derecha, donde prevalecemos sobre todo la protección de la patria, de la familia, de la vida y la soberanía de las naciones. Antiglobalistas, por supuesto. Vamos a continuar. Antes, permítanme recordarles que pueden ustedes ser parte de este programa, mandándonos sugerencias, igual que hacernos algún comentario o darnos su opinión en cuanto a los temas que vamos tocando. Me encuentran a través de las redes sociales como Freddy Silva TV, Freddy con $Y, Silva con V, TV, y solamente la red social Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80, el resto de las redes sociales donde me puede escribir como Freddy Silva TV. Hay un tema, casi ya para salir esto del tema económico y de los aranceles, solamente por mencionar, China ha prometido luchar hasta el final después de que el presidente Trump amenazara con imponer un arancel del 50% a las importaciones si Beijing no retira el arancel de represalia del 34% que impuso a los productos estadounidenses la semana pasada. El Ministerio de Comercio de China dijo en un comunicado que se opone resueltamente a la creciente amenaza de aranceles del presidente y que no dará marcha atrás. La amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles a China es un error tras otro, decía el comunicado, según una traducción de CNBC. China nunca lo aceptará. Si Estados Unidos insiste en salirse con la suya, China luchará hasta el final. Bueno, entendemos que China, claro, en este momento es uno de los países que más exporta hacia los Estados Unidos. Y que exista una tasa arancelaria más alta, pues seguramente va a dañar sus finanzas. Pero claro, estos sinvergüenzas, y me refiero en general, en los comunistas no se puede confiar. Y bien se lo pueden preguntar
a un cubano, igual a un venezolano. En los comunistas, en los socialistas no se puede confiar. Son desleales a más no poder y eso es lo que hacen los chinos. Si no, y créanme, me estoy remitiendo a datos. Pueden revisar las demandas que existen en la Organización Mundial de Comercio por tratos desleales. Y ojo, no solamente es la piratería, porque estos chinos lo que agarran allá con sus industrias, ven un buen producto, no les importa si tiene o no derechos reservados o patentes, sin embargo ellos agarran y simplemente se ponen a copiar y fabricar y lo venden a menos de mitad de precio. Claro, no respetan la obra o el trabajo intelectual de quienes lo han diseñado. Pero no solamente es eso. Hay mucha gente y muchas quejas, sobre todo de los comerciantes de México hasta Argentina, que dicen, si tú propiamente no estás en China haciendo tus compras y le confías a ciertas agencias aduaneras chinas, por lo general, muchas de las cosas que pides no te mandan como tal. Y estamos hablando de volúmenes grandes, no de compritas de, no sé, de $5, de 10, $20. No, estamos hablando de compras de 60, de $90,000. Y que, por supuesto, si usted hace una compra en grandes volúmenes en contenedores, estos terminan llegando entre 60 y 90 días. Para usted recibirlo, hacer la queja de que no le han dado el producto como lo ha pedido, es volver y devolver esto para que pierdan ya no solamente medio año, o sea, pueden perder incluso más de medio año con su capital estacionado o incluso con su capital perdido. Entonces, existen muchas denuncias por una deslealtad con la cual trabajan los chinos. Y ahora resulta que cuando, pues también, yo me imagino que dentro del plan de este gobierno es establecer aranceles que sean convenientes tanto para China como para los Estados Unidos. Ya por demás y por muchas décadas, Estados Unidos no solamente ha financiado su crecimiento y por supuesto que el crecimiento del PIB de cada nación lo que permite es ir sacando de la línea de la pobreza a la línea de clase media. Y en China, según los registros, y creo que esto puedo fácilmente remitir a un libro sacado por Andrés Oppenheimer en la primera década de este siglo XXI, Basta de cuentos chinos, y también el siguiente libro, que en este momento no lo recuerdo muy bien, pero yo entiendo que estos datos que le voy a mencionar son de esta investigación que hizo Andrés Oppenheimer en este libro mencionado. Ya estaba hablando de un crecimiento constante de unos 3.5 a 4% por año del Producto Interno Bruto, y que este porcentaje reflejaba la cantidad de millones de personas que van saliendo de la línea de la pobreza o de la extrema pobreza a la pobreza y de la pobreza a la clase media. Incluso hay un dato interesante que mencionaba también Andrés Oppenheimer en esta investigación, diciendo que hay tantos chinos que ya están saliendo de la pobreza y que están formando parte de la clase media, que China en algún momento no va a necesitar exportar productos porque va a tener un dinero, o va a tener su clase media y clase baja, va a tener un dinero relativamente bueno, un ingreso relativamente bueno, que ya van a tener dinero con qué comprar los productos que ellos mismos fabrican y que los exportan. Entonces, en algún momento su producción va a tener que dedicarse a producir para sus más de 1.600 millones de personas. Por lo mismo, han estado llevando planes de llevar sus fábricas, o como decir, fábricas paralelas, en Hispanoamérica. Por ejemplo, si usted revisa, hay datos que en la frontera entre Argentina y Bolivia hay una fábrica de Adidas chinas que tiene las patentes para poderlas producir, y así como esta, hay otras fábricas diseminadas en nuestro continente americano. Y también Estados Unidos, en este caso la administración del presidente Trump, ve eso también como una amenaza. Recuerden que hay un plan, el Plan Monroe, que dice Estados Unidos para los americanos y que el continente americano sea para los americanos. Sin embargo, ya tiene más de 2 décadas, sino más de 3, China, que viene sentándose en nuestro continente americano, y ya no solamente estableciendo fábricas, sino también se está llevando mucha materia prima para sus producciones. China no solamente se está llevando
oro, cobre, estaño, plata, sino está dejando en muchos de estos países mucho daño medioambiental. Pero no hay sanciones contra estos comunistas. No hay ningún tipo de sanción que usted pueda ver que se esté llevando a cabo contra, sobre todo los que vienen a trabajar, porque además China manda a su gente para trabajar en sus fábricas, en sus empresas que ellos mandan, ya sea para la extracción de minerales o igual para sus fábricas. Sin embargo, estas personas cometen delitos de abuso laboral como si estuvieran en su país, hacen daño medioambiental y quedan totalmente impunes. Hay mucho que podría hablarles de datos que he ido recopilando a lo largo de las últimas 2 décadas. Sin embargo, para no salirme del tema, estamos viendo a una China que se rehúsa a perder sus ingresos, que se rehúsa a pagar ciertos aranceles un poco más altos, pero es una China que nos está inundando con todo tipo de productos que por lo general, quienes ya conocemos la industria china, no son del todo buenos. Tal vez esta puede ser también una buena oportunidad para que nuestras fábricas, nuestras empresas vuelvan a los Estados Unidos. Ya dejemos de estar llevando nuestras marcas más importantes a China, traigámoslos otra vez para acá a los Estados Unidos y que el mercado sea más competitivo también entre nosotros para que así no existan precios elevados para los consumidores. Vamos a ver en qué termina esto, porque conocemos que cuando también el Partido Comunista Chino dice que no va a negociar o que no va a aceptar esta alza en las tarifas, pues entendemos que China se va a mantener en esa postura. Lo que hay que ver es cómo va a afectar tanto para la importación, pero sobre todo para la exportación de sus productos chinos hacia los Estados Unidos. Siguiendo con este tema de las nuevas tarifas arancelarias del presidente Trump, pero ya en otro contexto, resulta que quien todavía está a cargo de DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha criticado duramente al asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro. Esto creo que no solamente le hace un flaco favor a la administración número 47, sino también hace deslucir lo que ha venido haciendo con su equipo. Porque Elon Musk, de alguna manera, tiene esta rencilla con Peter Navarro y ya se empezó a escuchar ciertas declaraciones la anterior semana. Sin embargo, esto se está intensificando el día de hoy. Ha llamado a este asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, lo ha calificado de imbécil. Ha dicho que es más tonto que un saco de ladrillos. Esto lo ha dicho a través de una entrevista en CNBC. Sí, lo dijo así. Dijo, no era un fabricante de automóviles, sino un ensamblador de automóviles. Sí. Esta es una declaración que hizo Peter Navarro refiriéndose a Musk. Él dijo que el jefe de Tesla no era un fabricante de automóviles, sino un ensamblador de automóviles. Y la respuesta de Musk fue: Navarro es un auténtico imbécil. Lo que dice aquí es manifiestamente falso. Y añadió: Tesla tiene la mayor cantidad de coches fabricados en Estados Unidos. Navarro es más tonto que un saco de ladrillos. Sea cual sea la definición, Tesla es el fabricante de automóviles más integrado verticalmente en Estados Unidos, con el mayor porcentaje de contenido estadounidense. Navarro debería preguntarle al falso experto que inventó, Ron Bara. Estas declaraciones, estas acusaciones, estas desacreditaciones que tienen entre ambos, tanto Navarro como Musk, deberían guardárselas dentro de una habitación o no sé, en lo privado, en sus llamadas. Hoy, esta administración está siendo duramente golpeada por todo lado. Trump está siendo no solamente saboteado por activistas o jueces activistas de izquierda que no le permiten llevar adelante su plan de gobierno. Tenemos a los principales medios de comunicación que no importa el más mínimo error, incluso que no afecte al país o a la administración, lo utilizan para desacreditar al mandatario. Y
dentro de todo eso, ya ni hablar de los demócratas, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, incluso los mismos republicanos que no son MAGA y que son parte del establishment, también le están haciendo el trabajo más difícil, la zancadilla, o lo que diríamos, le están cortando el piso para que no pueda avanzar el presidente. Y a esto hay que añadirle que dentro del mismo gobierno, o quienes ha elegido como sus más cercanos colaboradores, exista este tipo de rencillas. Ojalá se acuerden que hay una administración que apenas va a durar 3 años y unos cuantos meses. Trump no ha llegado siquiera a los 100 días de gobierno, pero lo que les queda son un poco más de 3 años, y lo más crucial es que para las elecciones de medio término, para el 2006, ya no falta más que 1 año y unos cuantos meses. Lo que quiere decir que si esta gente no se pone a trabajar de forma unida, conjunta y con un mismo horizonte, lo que nos queda en el capital político para poder tener una mayoría o perderla en el Congreso estadounidense es realmente muy poco. Así que ojalá esta gente pueda tomar conciencia de que lo que viene es realmente grave si es que no se ponen de acuerdo, o si es que no guardan sus trapitos dentro de casa, que no los vayan tirando allá afuera, sus trapitos sucios que los tengan que poner debajo del tapete, o hagan o traten de arreglar sus problemas internos o sus diferencias internas. Hoy el país lo que necesita es gente comprometida a sacar a el país nuevamente adelante. Vamos a nuestra última pausa. En Conserva la Voz, ya volvemos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Gracias por continuar con Conserva la Voz, su podcast conservador. Para esta última parte, hay un tema que me parece realmente importante mencionarlo, y tiene que ver con un reporte que sale del New York Post relacionado con un sujeto de la comunidad LGBTQ, un trans, que atacó una escuela en Nashville y del cual se ha revelado sus intenciones, pero quisiera destacar más cómo los principales medios de comunicación, empezando también por el gobierno demócrata de Joe Biden, se encargaron de ocultar todo aquello relacionado con este sujeto, que, bueno, vamos a ir detallando este informe, pero lo han ido haciendo para no ir en contra de la agenda, esta agenda de género de estos izquierdistas, de estos socialistas radicales que han traído para los Estados Unidos. Propiamente de la Agenda 2030, la agenda globalista, que es la que está encargada de llevar adelante esta Agenda 2030 para el resto del mundo, y que económicamente está muy bien respaldada por el Foro Económico Mundial, con propósitos creo muy claros. En algún momento seguramente vamos a tener un podcast, o una semana más bien, de episodios, el cual le vamos a dedicar con invitados para que puedan explicarnos a detalle y a fondo qué es la agenda globalista, la Agenda 2030, una agenda que, por mucho que nos traten de mentir diciendo que se da a conocer el 2015 desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, no, esto ya son un compendio de resoluciones que, si nos remontamos a 1974, ya podríamos ver los primeros indicios de las Naciones Unidas y quienes querían llevar adelante un programa de control poblacional, o traducido, reducción de población mundial, pues intentaron una y otra vez. Lograron pasar una resolución en grande ya en 1994 en el Cairo, después en el 95 en la Cumbre Internacional de la Mujer en Pekín, China. Aprueban todo esto de la perspectiva de género, que no es otra cosa que, para ayudar con la despoblación mundial, tenían que imponer el aborto como política pública.
O sea que cuando a usted, amiga, le hayan contado, o igual amigo, le hayan dicho que el tema del aborto es un derecho, una reivindicación, lo que quiera que le hayan querido mentir, no es así. Todo esto parte de programas eugenésicos, de gente perversa que lo que quiere es acabar con vidas humanas en el útero materno, y para que esto no suene tan mal como el asesinato del no nacido en el vientre, lo quieren cambiar el concepto llamándolo un derecho. Es más, el aborto per se le ha ido poniendo eufemismos para que sea aceptado por esta misma población, sobre todo de mujeres, para que no tengan cargos de conciencia. Le han ido llamando, por ejemplo, desde las Naciones Unidas, le han ido llamando programas de cuidado materno-infantil. ¿Cómo el aborto puede ser cuidado infantil si hay un despedazamiento, una succión o un desmembramiento de ese ser humano que está en el vientre? ¿Cómo pueden llamarle después igual la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Que acaso una vez que tú acabas con una vida, ya esa vida no puede volver? No hay una interrupción. Y hay muchos eufemismos con los cuales han llevado adelante sus programas. Pero en algún momento, como les digo, vamos a tener la oportunidad de hacer un especial de una semana de qué es la Agenda 2030. Para quienes aún no lo conocen, no lo saben, ha cambiado de nombre porque en la última Asamblea General han decidido que como hay una nueva administración republicana antiglobalista del presidente Donald Trump, sus objetivos de cumplir con estas metas para el 2030 no lo van a poder lograr. Entonces la agenda ahora se llama el Nuevo Pacto del Futuro 2045, pero no han cambiado en nada sus propósitos. Pero otra vez, vamos a dedicarle una semana de episodios para que la gente pueda entender a fondo qué es la Agenda 2030. Sin embargo, volviendo a este tema de esta persona, de este transgénero que fue a una escuela, asesinó a 6 personas, hablamos del Convent School de Nashville, esto lo hizo el 2023, se enfureció por odiar a Estados Unidos y quería matar a todos los niños blancos en más de 1000 páginas de entradas de diario recientemente reveladas. Por eso lo estamos dando a conocer. Esta persona tenía un odio tan natural que quería matar a todos los niños blancos. Audrey Hale, de 28 años, dejó 16 cuadernos llenos de escritos perturbadores que detallaban autodesprecio y odio racial, repitiendo cómo quería matar a mi propia raza y destruir a todos los blancos que son maestros. Ser blanco es horrible, pero ser negro mola. Los negros deberían gobernar, los blancos deberían caer. Todos los blancos que vivieron y murieron, los odio a todos. Y nomás para parar un poco estos escritos o leerle estos escritos recién revelados, cuando uno se pone a leer, uno no puede evitar la comparación de lo que está haciendo esto de la justicia racial, de la teoría crítica de la raza, que en otras palabras ese es el odio antiamericano, antisistema que ellos mencionan, que hace que los niños, sobre todo los más pequeños, y después que pasan a la adolescencia, empiezan a tener este resentimiento y están buscando la manera de cómo apagar ese resentimiento acabando con vidas humanas. Entiendo que cuando se ha ido mencionando, por parte sobre todo de los conservadores, de que algunos de estos tiroteos fueron escondidos de forma premeditada por los principales medios de comunicación porque estaban relacionados con la comunidad LGBTQ, una comunidad a la que estos medios de comunicación se deben, con tal de no hacerlos quedar mal, se ha ocultado de forma premeditada que son parte de estos tiroteos. Algunos, por supuesto no son todos, y creo que es mucho menos de la mitad. Sin embargo, hay un dato que me parece que no podemos dejar de lado. Muchas de estas personas transgénero ya están pasando por un trastorno mental. Es lo que llamamos la disforia de género. Y en vez de ser tratada esta disforia de género de una forma profesional, pero además abordada desde esa causa,
Lo que hacen hoy a través de esta agenda de género, esta agenda trans, es simplemente reafirmar el deseo confundido que tiene ese paciente. Entonces, para que se pueda confirmar ese trastorno que está pasando, lo que hacen es darle primero bloqueadores de pubertad, que ya de por sí eso trae consecuencias para su cuerpo. Adicionalmente a eso, al niño que se cree niña o al jovencito que se cree jovencita, le empiezan a dar hormonas y los empiezan a llenar de hormonas. Esta gente está ultra hormonada. Hay muchos datos y entrevistas que he logrado hacer con personas que han detransicionado. Agradezco siempre a, por ejemplo, el señor Nael, que está en Chile, que ha sido muy gentil en darme entrevistas. Aquí también Luis Enrique, que es conocido en las redes como Vida Victoria, que también ha detransicionado, y de quienes en sus entrevistas hoy puedo decir que el consumo de estas hormonas, además de hacerte un fármaco dependiente de por vida, lo que te hace es generar ansiedad. Incluso a muchos los ha llevado a la paranoia. Y en vez de protegerlos, de cuidarlos, lo que hacen es ya finalmente, para terminar de dañar a estos niños confundidos, es llevarlos a una mutilación de sus genitales sanos, para que por completo tengan una vida no solamente, diría, de tristeza, de confusión, de enojo, de rabia, resentimiento, de tantos factores que lamentablemente algunos, solo algunos, pues terminan cayendo en un extremo de odio, como lo ha hecho este personaje, Audrey Hale, de 28 años, que asesinó a 6 personas, entre ellos menores de edad. Es importante hacer mención de todos estos factores. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de lado que la influencia a través de estas políticas radicales que han traído los izquierdistas, ya sea con la teoría crítica de la raza o igual con esta nueva justicia social, justicia racial, de igual manera la agenda de género, agenda trans, cuando uno va atando cabos y va uniendo estos pedazos del rompecabezas, no podemos simplemente mirar a un lado y no decir que como sociedad tenemos parte de responsabilidad. Uno, seguramente aquellos que con o sin fundamento, con o sin información, han permitido que estas propuestas de ley en los parlamentos estatales se hayan aprobado. O que consciente o inconscientemente se haya permitido y se le haya dado todo este poder a una administración de izquierda, socialista, a través del voto que, entre comillas, ganó Joe Biden, pero que ha traído y que ha permitido dar continuidad a lo que estaba haciendo también Barack Obama. Como sociedad, hoy, si no analizamos que todo esto es producto de una ingeniería social, de una batalla cultural de la izquierda que la está ganando, entonces no vamos a poder frenar su avance. Cuando hablamos también de tiroteos, por si acaso, también me parece importante mencionar que sería bueno que los principales medios de comunicación, y ojo, no es por hacer menos una matanza de 5 o de 10 o de 6 o de 20 personas. No, señor. Por supuesto que no. Cada vida humana es valiosa. Pero cuando hablamos de un tiroteo masivo, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que los principales medios de comunicación hacen referencia de lo que sucede con un tirador en una escuela y hacen referencia de las personas muertas, pero siempre alineados con que el problema son las armas. No mencionan que hay un problema de crisis de salud mental. Peor aún, esta misma prensa progresista, estos aliados demócratas, los principales medios de comunicación, llaman tiroteo masivo a un sujeto que entra y mata en algún local a entre 10, 15 personas o entre promedio. Sin embargo, cuando, por ejemplo, hay que hacer referencia a que la delincuencia, la criminalidad,
en un estado demócrata, profundamente demócrata como el estado de Illinois, o más propiamente una ciudad demócrata como la de Chicago, donde el promedio de tiroteos es de 89 tiroteos cada fin de semana. No son datos inventados, no son datos que me los acabo de sacar ahora mismo de mi cabeza conspiranoica. Son datos que usted puede ingresar y ver delitos cometidos o tiroteos cometidos en Chicago. De viernes, sábado, domingo, incluso la madrugada del lunes, esos tiroteos sobrepasan o alcanzan los 90 como promedio. En algunos fines de semana es mucho más. Y a esto no le llaman tiroteo masivo. A esto no le llaman para nada tiroteo masivo. Ahí no hay, los principales medios de comunicación no llaman tiroteo masivo. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de su agenda, iría en contra de sus aliados, quienes gobiernan estos estados demócratas. Ahí hay una hipocresía que también habrá que analizar. Pero de fondo, si nosotros no vemos como sociedad que también estamos fallando y que no estamos haciendo primero batalla cultural, reflexión, pero también acción, estos tiroteos, este aumento del odio, la intolerancia va a ir creciendo y no lo vamos a poder parar. Ojalá entremos en reflexión, ojalá, por el bien de nosotros, más allá de que sea republicano o demócrata, por el bien de la sociedad americana, ojalá que podamos nosotros pensar en cómo podemos ser parte de una solución. Les agradezco que me hayan permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, con la promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, ejerciten la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.